Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, joven pensador. Bienvenido a un nuevo episodio del Ágora Podcast. Hoy, aunque nos hemos atrasado un poquito, vamos a hacer un análisis sobre el segundo debate presidencial. Y más que centrarnos en lo que ha dicho, lo que no ha dicho él o los candidatos, vamos a concentrarnos en encontrar todos estos vacíos, estas contradicciones, estas fallas que tienen en sus propuestas, para a partir de eso poder hacer una crítica bien fundamentada, que como siempre digo, mejor si deriva en una propuesta o al menos en una idea de propuesta. Todo esto lo hago no con el fin de aludir a un candidato como persona, sino de cuestionar las ideas que expresa, que como bien sabemos esas ideas son planeadas por el partido o la alianza política, incluso con ayuda internacional para luego mostrárselas al público. Entonces, con eso claro, ¿no? Nada contra los candidatos, todo contra las ideas que expresan. Comencemos. Vamos con Samuel Doria Medina. Él se muestra como un no político, sino como alguien que es diferente a toda la vieja política y funciona como una alternativa para la vieja política, que además reniega contra la vieja política y tiene una perspectiva más empresarial, mostrando sus méritos de empresario como validación suficiente para poder ser electo a ser el líder político de la nación, aunque él no es político. Eso me parece a mí curioso porque, vamos, él siempre ha sido un político, es parte de la vieja política, ha participado en varias elecciones y ha sido parte de un gobierno, entonces parte de la vieja política sí es, aunque él intente negarlo con eso. Ahora bien, por otro lado, algo que me preocupa profundamente es como al final del día, esta su propuesta de 100 días termina siendo solo un muestreo, ¿no? Para elegir qué camino va a ser mejor, para ver si realmente nuestro programa está funcionando. Vamos a usar esos 100 días para probarlo y ver si ese es un buen camino para seguir. Esto se asemeja mucho a las actividades de empresa, por ejemplo, las pruebas A/B, cuando lanzan un producto y ven dos tipos diferentes de público, dos tipos diferentes de comercialización de ese producto, las lanzan las dos al mismo tiempo y al final se van por la que mejor funciona. Y si ninguna de las dos funciona, pues la hacen otra vez todo de cero, dejando estos 100 días solamente como 100 días de prueba. Esta, en mi opinión, pone en evidencia la primera falla de toda esta propuesta, ¿no? Porque existe esta tremenda confusión que existe entre manejar lo público y manejar lo privado, ¿no? Tú jamás puedes entender al Estado como si estuviéramos hablando de una empresa privada. Jamás puedes intentar aplicar lo que se hace en una empresa privada al Estado, porque las consecuencias son grandes. Se puede tener un capitalismo tardío mucho más elevado y todo al final del día queda a disposición del capital. Esto lo he explicado de forma mucho más extensa en otros videos, te invito a verlo también si quieres profundizar un poco más en eso. Pero aquí la contradicción es mucho más grande, porque además de presentarse como no político, Samuel Doria Medina se presenta como el capitalista por excelencia de Bolivia, ¿no? Y esto es gracioso porque los capitalistas, los liberalistas, siempre están en contra de la economía planeada, ¿no? Ellos dicen hay que ser una economía más libre, dejar que todo fluya y el mercado, con lo mágico que es, se regule a sí mismo. Pero, sin embargo, dentro de las empresas, las pruebas A/B, los focus group, la segmentación de mercado, la segmentación de público, son nada más planear la economía de esa empresa. Y lo vemos desde un empresario cuando propone algo a nivel de propuesta política, ¿no? A nivel de propuesta presidencial, quiere pasar esa ideología poniendo 100 días de prueba para ver si su modelo económico va a funcionar. No es más que planear también la economía. Entonces, al final del día siempre terminan haciendo o hacen lo que ellos dicen que no hay que hacer. Muy contradictorio desde mi punto de vista. Algo que evidencia mucho más que Samuel Doria Medina ve al Estado como una empresa privada es la lectura de corrupción que tiene él, ¿no? Él dice básicamente que la corrupción se reduce a una mala gestión, a la falta de auditoría, de eficiencia y de rendición de cuentas, como si de una empresa privada se tratara que solo necesita para poder ser mejor un cambio de gerente que esta vez sí sea bueno. Pero de nuevo, jamás podemos entender al Estado como una empresa privada, porque una empresa privada produce para el lucro de las élites, en cambio el Estado debe producir para el bien común y social. Si aplicamos una lógica empresarial al Estado, no vamos a eliminar la corrupción, simplemente la vamos a privatizar. Se perdería toda posibilidad de transparencia, de democracia, de control social y de fiscalización colectiva. Y al final del día, los ciudadanos nos transformaríamos en usuarios, los derechos se transformarían en servicios, los parlamentarios se transformarían en accionistas y todo el Estado se transformaría en una gran franquicia con un gran cúmulo de capital, que pone siempre sus intereses por delante de los intereses sociales de esa sociedad. Más contradicciones o fallas a Samuel Doria Medina no lo he encontrado, pero no porque no las tenga como tal, sino porque su discurso no ha evolucionado.
No, siempre ha sido el mismo, al igual que los otros candidatos, parecen que se han aprendido simplemente un discurso, se lo han leído muy bien, se lo han memorizado y se encargan de repetirlo a todos los lugares a los que van. Lo repiten y lo repiten, pero no se encargan de perfeccionarlo, de nutrirlo con antecedentes, de nutrirlo con algo de teoría, aunque sea básica, ¿no? Entonces es lo mismo que pasa con los otros candidatos y con Samuel Doria Medina. No es que ya no existan más contradicciones, sino que las contradicciones que ya hemos encontrado constituyen un problema no de forma, sino de fondo para la propuesta. Y eso hace, en mi opinión, que la propuesta se tambalee mucho al grado de caer por completo. Bien, vamos ahora con Manfred Reyes Villa, ¿no? Él, en mi opinión, es el más idealista, el más soñador, ¿no? En lugar de tener un discurso que pueda funcionar como una alternativa real, tiene más un discurso demagógico, ¿no? Que adopta este sentimiento natural, vamos a decir, del ser humano de apego y protección, que es normal que muchos demagogos, sobre todo liberales, lo adopten para poder explicar sus propuestas desde un punto más emocional, ¿no? Lo que él propone de forma muy incongruente es la extracción, la producción masiva para su posterior venta masiva también. Por más lejos de la realidad que parezca, el capital nos ha demostrado que muchas veces esto puede ser factible y puede hacerse. La pregunta no es a cuánto lo vas a vender, ni a quién lo vas a vender, ni cómo vas a extraer la cantidad que está diciendo que vas a extraer. La pregunta correcta es a costa de qué lo vas a hacer, cómo, quién lo hará, bajo qué condiciones laborales y quién realmente se va a beneficiar de esa extracción y producción. Si nos centramos en el capitalismo tardío, que es en el capitalismo que vivimos hoy día, eso significa más intensificación laboral, más precariedad laboral, más desapego de los que producen en relación a lo producido y sobre todo más concentración de la ganancia en las grandes élites políticas y gerenciales. Este capitalismo tardío ha sido denunciado por distintos autores como Evan McHugh, Eric Fromm, entre otros, porque no promete un bienestar colectivo, sino la constante acumulación ficticia y excluyente de capital. Esto deriva en que la producción ya no se haga para satisfacer las necesidades humanas, sino para satisfacer la tasa de ganancias en mercados extremadamente saturados. Las promesas de producir más para vender más con una riqueza propia a menudo significan trabajar más, ganar mucho menos, lo que resulta una explotación laboral y depender constantemente del capital externo. Por lo tanto, nuevamente, la pregunta no es ¿vas a poder producir esa cantidad? ¿A quién vas a vender? ¿A cuánto lo vas a vender? No, esas no son las preguntas. Las preguntas son ¿quién lo va a producir y a qué clase va a beneficiar? ¿Y a qué clase realmente va a beneficiar? Como sabemos todos, va a beneficiar siempre a la clase política dominante y a las grandes clases gerenciales que estén dentro de ese proyecto. Por otro lado, y pasando un poquito más a la lectura de corrupción que tiene Manfred Reyes Villa en este eje de corrupción que tuvo el debate, él lo atribuye mucho a la destrucción de la institucionalidad por parte del movimiento al socialismo, ¿no? A otorgar cargos de poder al primo, al amigo, a la novia, al padrino, a gente que no está realmente capacitada para el cargo, que solo sabe seguir órdenes y llegó a este puesto de poder por la magia del gran dedazo, ¿no? Y eso no solo lo apoya Manfred Villa, sino que también lo respaldan a su manera tanto Samuel como Tuto, atribuyendo esta práctica solo y únicamente al movimiento al socialismo. Sin embargo, si somos totalmente objetivos, es como mínimo simplista atribuirle esta práctica única y exclusivamente al movimiento al socialismo, cuando sabemos que pasa en cada uno de los partidos políticos, ha pasado, sigue pasando, fuera y dentro del movimiento al socialismo, porque este poder mágico del dedo siempre se traduce en la elección de los mejores hombres y las mejores mujeres, que tenemos que preguntarnos, ¿no? Como ya lo hemos hecho en anteriores capítulos del podcast, mejores hombres y mejores mujeres, ¿para qué? ¿Para quién? Tal vez mejor hombre y mejor mujer sea el que tenga el bolsillo más gordo para poder abonar al partido, ¿no? Esa es la elección del liderazgo, ¿no? Y con eso viene la mercantilización de política. Hoy la política, sobre todo en elecciones, está vista como un negocio a corto plazo, ¿no? Se piden cuotas por plazas con el fin de poder recuperar lo invertido, como si de una inversión a corto plazo se tratara, ¿no? Poniendo por encima intereses monetarios a intereses de genuina representación que debería primar en este tipo de elecciones de mejores hombres y mejores mujeres, que algunos lo pueden llamar el poder del dedo. Yo lo llamo la mercantilización de la política, porque el candidato, el mejor candidato, la mejor persona, el mejor hombre, la mejor mujer para un puesto de decisión, para un puesto de poder, no es el que tiene mejor propuesta ni el mejor mérito. A ver,
que también hay que ver eso del mérito, que la meritocracia es un mito creado por el capital y el liberalismo, que ya lo vamos a tener tiempo después para explorarlo detalladamente y poder desmentir todo este mito de la meritocracia, ¿no? Pero volviendo al tema, no es el que tiene una mejor propuesta, sino es el que tiene mucho más para abonar y el más obediente hacia la ideología de los planes mercantiles, de los planes capitalistas y los planes ideológicos que tiene ese partido con la sociedad. Poco más con Manfred Reyes Villa, él no tiene una propuesta estructural, no tiene una propuesta material, ninguno de los candidatos tiene una propuesta material, pero él es el que más tiene una propuesta idealista, una propuesta más soñadora, ¿no? Y considero que nadie le está haciendo las preguntas pertinentes, las preguntas que se le deberían hacer en torno a la propuesta o pseudo propuesta que está presentando. Vamos con Tuto Quiroga. Para mí, Tuto Quiroga es el que queda peor parado en todo este debate. Si bien hemos dicho que los candidatos normalmente solo repiten y repiten en cada espacio al que van su discurso, Tuto Quiroga es el que más lo repite. Dice exactamente lo mismo en cada uno de los espacios a los que es invitado, en cada uno de los espacios a los que va. No tiene una mínima evolución en su discurso, siempre es repetir absolutamente lo mismo. Desde la primera vez que lo he escuchado, no tiene absolutamente nada nuevo. Por otro lado, no pregunta cuando tiene que preguntar, tiene un interés curioso con Jaime Dumont, bueno, liberales, y parece más enviado a hacer alianzas que a hacer un debate serio y real. Cuando le hablan de sus problemas en su gestión como presidente, él siempre se justifica diciendo que no tenemos que ver atrás y tenemos que ver adelante. Curioso, porque cuando él quiere explicar mejor un punto, siempre tiene que recurrir a ejemplos del pasado, es decir, al retrovisor para explicar o dar a entender mejor un punto que esté exponiendo en el momento. Por otro lado, cuando le encaran todos estos temas de su gestión como presidente, él dice, no, o sea, toda Latinoamérica estuvo mal, pero Bolivia fue la que estuvo menos mal y además se atribuye la condonación de la deuda que vamos a explicar un poquito más adelante. No, pero lo que dice más o menos es, yo no fui eficiente, pero fui el menos ineficiente. Y en cuanto a sus propuestas, tiene una contradicción bien interesante en torno a su propuesta del Fondo Monetario Internacional, que creo yo es el eje de toda su propuesta, ¿no? Y esta contradicción radica en que este préstamo que promueve Tuto del Fondo Monetario Internacional es un préstamo soñado, ¿no? Con tasas de intereses bajas, con años de gracia y todo bien hasta ahí. Pero ¿qué pasa? Que al mismo tiempo que pretende traer este préstamo del Fondo Monetario Internacional, aspirar a este préstamo, también quiere promover el USDT en el ámbito público, promover el USDT y la criptomoneda. Esto es una contradicción de fondo, porque el Fondo Monetario Internacional lo que te pide para poder aspirar a sus préstamos es que le des estabilidad a tu moneda, no que entre otra moneda en circulación, otro tipo de cambio de valor en circulación que le quite credibilidad y supremacía a tu moneda. Es decir, que esta moneda que va a promover Tuto Quiroga, que es el USDT, en algún momento dado va a quitarle cierta supremacía al boliviano. Y eso no lo puede permitir el Fondo Monetario Internacional porque le quita estabilidad a la moneda a la cual le había prestado el Fondo Monetario Internacional. No puedes al mismo tiempo tener un préstamo del Fondo Monetario Internacional y promover el USDT y la criptomoneda aquí en Bolivia. Es una contradicción enorme que da para un siguiente video que lo vamos a hacer mucho más en profundidad con ejemplos históricos también. Un ejemplo claro reciente es El Salvador. En cuanto a la corrupción y la visión de corrupción de Tuto Quiroga, le atribuye lo mismo al movimiento socialismo, la destrucción de la institucionalidad al movimiento socialismo, y al mismo tiempo él habla de digitalización de los trámites públicos, la digitalización del Estado, con la ayuda de la tecnocracia, que es para eso que elija a su vicepresidente y tal, que dice en su discurso del debate. Esto para mí representa un problema bien grande porque él muestra a la tecnocracia, a la digitalización de procesos como la eliminación de la corrupción simplemente porque es más veloz y pasa por menos manos o ninguna mano en un proceso de trámite. Pero más veloz no siempre significa menos corrupto, al contrario, puede significar más velocidad, más eficiencia en la corrupción de quienes detentan el poder, porque siempre va a haber una clase política que ahora detente este poder, esta sistematización de los trámites digitales, y sean ellos los que dominen todo lo que se hace con esos trámites digitales, todo lo que se hace, todo lo que no se puede hacer y cuánto puedes llegar a hacer con un trámite digital, aparentemente desde tu casa, pero controlado desde la sistematización de la clase política dominante. Un poco más de ese debate, todos tienen propuestas idealistas, nadie habla de las condiciones materiales, algunas propuestas incluso son soñadoras, nadie tiene realmente una evolución en su discurso, todos se encargan de repetir lo mismo que repiten en cada evento al que asisten, ¿no? Por ejemplo, en el eje de corrupción a mí me hubiera encantado poder hablar de los aparatos ideológicos del Estado, ¿no? Para hacer entender cómo el movimiento al socialismo, si bien no funda
no crea la corrupción, sí la naturaliza a través de los aparatos ideológicos del Estado, implantando su ideología para naturalizar la corrupción con esa ideología, haciendo uso de las instituciones del gobierno, ¿no? Yo creo que hubiera sido una jugada maestra de cualquiera de los candidatos, ¿no? Otro punto que hubiéramos podido tocar es haber citado la jaula de hierro de Max Weber para poder hacer una refutación hacia las propuestas de Samuel Doria Medina, haciéndole entender cómo ver al Estado como una empresa es totalmente peligroso por la capitalización extrema, por el razonamiento instrumental, por el capitalismo tardío, por la libertad formal, y así hacerle entender que su propuesta está un poquito mal guiada, digamos, ¿no? O muy mal guiada. A Manfred Reyes Villa hacerle las preguntas correctas, ¿no? Tantas cosas que se pudieran haber hecho, pero no lo han hecho y realmente dudo que alguna vez lo vayan a hacer en futuros debates que puedan existir, ¿no? Todo esto me lleva, creo yo, a una pregunta vital. ¿Por qué ningún candidato, ningún actor político presenta una propuesta seria, ¿no? Una propuesta seria con orientación materialista, con orientación marxista, socialista, más allá hacia la izquierda? Y la respuesta es más sencilla y está clara, ¿no? Es porque, sobre todo en Latinoamérica, hoy en día, todas las ideas que tengan que ver con el materialismo, que sean más apegados hacia la izquierda, son vistas como el enemigo común, ¿no? Como ese monstruo al que todos tenemos que destruir. Pero si leemos un poquito, aunque sea entre líneas, nos damos cuenta que de enemigos no tenemos nada. Y al contrario, queremos ayudarte a ti, asalariado liberal que no sale de la ilusión de la esclavitud moderna de la que está siendo víctima. Por otro lado, y haciendo una autocrítica también un poquito, otros de los factores por los cuales no se ven este tipo de ideas, este tipo de propuestas, es por el ejemplo que han dado los países que han intentado transicionar de un modelo capitalista a un modelo socialista, ¿no? Que por alguna u otra razón, por una mala ejecución, por trabas tal vez, terminan en un rotundo fracaso, ¿no? Y eso yo me atrevo a atribuírselo directamente a Marx y a Engels, porque nunca pudieron entender ni mostrarnos un modelo socialista con economía de mercado. Nunca pudieron ilustrarnos en sus escritos o hacernos entender cómo debemos llevar el capital y cómo debemos llevar el mercado, sobre todo en un capitalismo tardío como el que estamos ahora. Y ahí viene el gran error de todos estos países que han intentado transicionar de un modelo hacia otro, porque de lo que ellos se encargan es de odiar al capitalismo, odiar al mercado, intentar destruirlo por completo y así hacer nacer el socialismo, cuando de eso nunca se ha tratado. Nosotros no nos tenemos que encargar de destruir el capital. Incluso citando a Karl Marx, ¿no? Y lo voy a parafrasear mucho, los países que lleguen al socialismo van a ser los que tengan el capitalismo más desarrollado. Entonces no tenemos que encargarnos absolutamente en ningún momento de destruir al capitalismo, ni de matar al mercado, ni de hacer odiar al capitalismo, hacer odiar al mercado. No se trata de eso. Tenemos que domarlo, tenemos que dominarlo y traerlo hacia nuestros intereses, hacia los intereses materialistas. Y esto lo vamos a lograr con una economía y un mercado planificado y centralizado por un partido, por un gobierno con orientación materialista marxista en sus políticas. Y así vamos a poder defendernos del capitalismo tardío que hoy nos tiene dominados absolutamente a todos, con verdadera soberanía, con mercados de economía compleja y planificada, con la insubordinación fundante, ideológica, porque llegar al socialismo no es lo que ha ido haciendo el movimiento socialismo, ¿no? Odiar al capitalismo, odiar al mercado e intentar meter tu ideología con calzador. No, con eso no vamos a llegar a ningún lado. Necesitamos domar el capitalismo y el mercado a intereses no privados, sino públicos y colectivos, para así poder hacerle cara al capitalismo tardío y eventualmente, con el materialismo dialéctico, llegar a nuevos modelos económicos, sociales, políticos, para con el tiempo poder crear las condiciones materiales necesarias y suficientes para poder hacer esa superación dialéctica del capitalismo. Porque los países que lleguen al socialismo no son los que por casi 20 años se encarguen de hacer odiar al capital, de hacer odiar al mercado, claro que no, sino los que logren someterlo a intereses materialistas, marxistas, públicos, colectivos y por ende lo tengan mucho más avanzado. La revolución hoy no es necesariamente violenta, sino estructural. Y siempre tenemos que tener en cuenta que la materia crea la idea y no al contrario. Gracias por ver este análisis. Soy Joel Mesa y te invito a suscribirte al canal para estar siempre al tanto de los siguientes capítulos. Chao, chao.